Buenos días, mi nombre es Luis Acevedo y junto a mis compañeros dictaremos el siguiente seminario acerca de la histología del sistema urinario. El sistema urinario. El sistema urinario remueve las sustancias tóxicas, los productos del metabolismo del torrente sanguíneo y elimina la orina del cuerpo. Estas acciones las efectúan los dos riñones, que no solo sustraen las sustancias tóxicas del torrente sanguíneo, sino que también conservan sales, glucosas, proteínas y agua, así como materiales adicionales para mantener una salud adecuada. Por estas funciones de eliminación y conservación, los riñones también ayudan a regular la presión arterial, la hemodinamia y el equilibrio ácido básico del cuerpo. La orina se libera de los riñones a los dos uréteres, de los cuales pasa un órgano de depósito, la vejiga urinaria. Durante la micción, esta última se vacía a través de la uretra que expulsa la orina del cuerpo. El riñón. Los riñones son órganos en forma de habichuela rojizos y grandes, situados en el retroperitoneo en la pared posterior del abdomen. Debido a la posición del hígado, el riñón derecho es alrededor de 1 a 2 centímetros más bajo que el izquierdo. Cada riñón mide alrededor de 11 centímetros de largo, 4 a 5 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de grueso. El riñón, que está incluido en la grasa perirrenal, se sitúa con su borde convexo hacia la parte externa y su hilo cóncavo se proyecta hacia la línea media. Las ramas de la arteria y las venas renales, los vasos linfáticos y el uréter perforan el riñón en su hilo. El uréter se expande en esta región y forma la pelvis renal. El seno renal es una extensión del hilio más profunda en el riñón llena de grasa. El riñón tiene como revestimiento una cápsula delgada adherida en forma laxa que consiste sobre todo en tejido conjuntivo denso irregular y colagenoso con fibras elásticas y células de músculo liso ocasionales. Estructura interna del riñón. El riñón está separado en una corteza y una médula. La región cortical muestra una tonalidad parda oscura de aspecto granuloso, en tanto que la médula contiene 6 a 12 regiones estriadas discretas y pálidas, en forma de pirámide, las pirámides renales, como se ve en el corte histológico superior. La base de cada pirámide está orientada hacia la corteza y constituye el borde córtico-medular, mientras que su vértice, que se denomina papila renal, señala al hilio y está perforado por alrededor de 20 aberturas de los conductos de Bellini. Esta región, semejante a un tamiz, se conoce como área cribosa. El vértice tiene alrededor un cáliz menor, similar a una copa que se une con 2 o 3 cálices menores contiguos y forman un cáliz mayor. Los 3 o 4 cálices mayores son subdivisiones más grandes que desembocan en la pelvis renal, la continuación expandida de la porción proximal del uréter. Las pirámides próximas se separan unas de otras por un material semejante al de la corteza, las columnas corticales, las cuales se pueden apreciar en el corte entre cada pirámide. La porción de la corteza que recubre la base de cada pirámide se conoce como área cortical, que se observa en el corte histológico inferior. En el plano macroscópico se observan en la corteza 3 tipos de estructuras: unos gránulos rojos similares a puntos, que son los corpúsculos renales, los túbulos contorneados, que es el laberinto cortical que se encuentra en todo el corte, y las estriaciones longitudinales, que son los rayos medulares, que son las continuaciones corticales del material que se localiza en las pirámides renales. La unidad funcional del riñón se le conoce como túbulo urinífero, estructura muy contorneada que modifica el líquido que pasa por él para convertirlo en orina como producto excretado final. Este está constituido por 2 partes, la nefrona y el túbulo colector. Estos tendrán un origen embriológico diferente. Existen aproximadamente 1.3 millones de nefronas por cada riñón. Varias nefronas drenan en un túbulo colector, que a su vez se unirá a múltiples túbulos colectores en la profundidad de la médula para formar conductos cada vez más grandes. Los túbulos colectores están tan densamente empacados que es escaso el estroma de tejido conectivo en cada riñón, y el poco tejido conectivo que se encuentra está ocupado por vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional y estructural básica de los riñones. Esta se encuentra en la corteza renal y es la principal responsable de la purificación de la sangre. Su función es la de filtrar la sangre, regular el agua y sustancias solubles para así reabsorber lo que es necesario y secretar lo que no. Esta secreta estas sustancias
a través de los túbulos colectores, que a su vez estos túbulos colectores se unen entre sí para formar túbulos colectores aún más grandes y facilitar este proceso. El origen embriológico de la nefrona es en el blastema metanéfrico, mientras que el de los túbulos colectores es en el botón ureteral. Podemos clasificar que la nefrona tiene dos partes. Uno, el corpúsculo renal, y dos, el sistema tubular. El corpúsculo renal está constituido por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Este corpúsculo es la unidad de filtrado principal de la nefrona, que es un extremo ovalado invaginado. En este corpúsculo se va a dar lo que se llama el filtrado glomerular, que va a ser procesado a lo largo de los túbulos para formar la orina. Luego tenemos el sistema de túbulos, que es la unidad de filtración y absorción de nutrientes de la nefrona. Este tiene un túbulo proximal, un túbulo distal y el asa de Henle. El asa de Henle tiene una rama delgada descendente que va a estar ocupada reabsorbiendo agua, mientras que también va a tener una rama delgada ascendente que va a ser permeable a la absorción de iones e impermeable a la absorción de agua. Tenemos que en el túbulo proximal su porción recta es la rama descendente del asa de Henle, mientras que el túbulo distal su porción recta es la rama ascendente del asa de Henle. En su porción contorneada es la que va a llevar las sustancias que se van a secretar hasta los túbulos colectores, que a su vez lo van a llevar a la papila renal, que a su vez van a desembocar en el cáliz menor. La ubicación del corpúsculo renal y la porción contorneada del túbulo proximal y distal va a ser en la corteza renal, mientras que la ubicación del asa de Henle y la porción recta del túbulo proximal y distal van a estar ubicadas en la médula renal. Mediante la ubicación del corpúsculo renal y la longitud del asa de Henle podemos clasificar a las nefronas en dos tipos: la nefrona cortical y la nefrona yuxtaglomerular. La nefrona yuxtaglomerular representa el 15% de las nefronas del riñón. Su corpúsculo se ubica tiene una ubicación profunda en la corteza renal, aproximándose a la médula, es decir, casi en la barrera corticomedular. Posee un asa de Henle de una gran longitud que llega hasta la papila renal, con una porción ascendente y descendente larga. Tomando en cuenta la longitud del asa de Henle, se le puede denominar que esta es una nefrona grande. Este tipo de nefrona producen una orina hipertónica o concentrada. Se le puede decir que la ubicación de estas nefronas es a lo largo de la corteza hasta la papila, mientras que la nefrona cortical posee un corpúsculo renal ubicado superficialmente en la corteza. Tenemos unas asas de Henle que son cortas y que no llegan hasta la papila renal, porque además no poseen una rama ascendente. Se puede decir mediante su longitud que estas son nefronas pequeñas, y su ubicación se le considera que nada más están en la superficie externa de la corteza renal. Corpúsculo renal es la unidad estructural y funcional donde se produce el proceso de filtración y purificación de la sangre. Representa la primera porción de la nefrona y está ubicado en la corteza renal. Como su nombre lo indica, corpúsculo, este presenta una forma esférica o redondeada y puede llegar a medir de 200 a 250 micras de diámetro. Esta forma esférica del corpúsculo es la que le proporciona el aspecto granulado a la corteza renal.
El corpúsculo renal está constituido por un ovillo capilar denominado glomérulo y una cápsula de Bowman. El glomérulo se encuentra en el interior de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está constituida por una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal forma la pared y límite exterior del corpúsculo renal. Y la capa visceral reviste o tapiza los capilares del glomérulo. Ahora, entre la capa visceral y la capa parietal hay un espacio o cavidad denominada espacio urinario. A este espacio llega el ultrafiltrado de la sangre que se produce en el glomérulo. El corpúsculo renal presenta un polo vascular y un polo urinario. Por su polo vascular ingresa una arteriola aferente y egresa una arteriola eferente. La arteriola aferente se divide en 5 ramas y cada una de estas ramas forma un cúmulo de asas capilares denominadas lobulillos. Las asas capilares de cada lobulillo se anastomosan entre sí, mas no se anastomosan con los capilares de otros lobulillos. Los lobulillos se unen para formar la arteriola eferente que sale del corpúsculo renal. En la porción central del polo vascular encontramos una zona denominada región mesangial. Esta región forma un tallo del cual se proyectan las asas capilares hacia el interior del corpúsculo renal. Ahora, el polo urinario no es más que la comunicación que existe entre el espacio urinario y la porción contorneada del túbulo proximal. Es decir, esta comunica el corpúsculo renal con el sistema tubular de la nefrona. Por lo tanto, el ultrafiltrado de la sangre que se encuentra en el espacio urinario procede a acceder al sistema tubular de la nefrona. Ahora, por el polo vascular, el epitelio de la capa parietal de la cápsula de Bowman se continúa con el epitelio de la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y por el polo urinario, el epitelio de la capa parietal de la cápsula de Bowman se transforma en epitelio tubular del sistema tubular. Hola, mi nombre es Yuribel García y yo les voy a hablar acerca del glomérulo. El glomérulo se forma de varias madejas de capilares anastomosados provenientes de ramas de la arteriola glomerular aferente. El componente del tejido conjuntivo de la arteriola aferente no penetra en la cápsula de Bowman y las células normales del tejido conjuntivo se sustituyen por células especializadas, conocidas como células mesangiales. Existen dos tipos de células mesangiales extraglomerulares que se ubican en el polo vascular y células mesangiales intraglomerulares que son parecidas a los pericitos que se ubican dentro del corpúsculo renal. Normalmente las células mesangiales intraglomerulares son fagocitadas y su función consiste en reabsorber la lámina basal. Las células mesangiales también pueden ser contráctiles porque tienen receptores para vasoconstrictores como la angiotensina 2, como lo que hacen o en consecuencia reducen el flujo sanguíneo a través del glomérulo. Además, estas células, junto con los podocitos y la membrana basal glomerular, proporcionan soporte físico a los capilares del glomérulo. La lámina basal que recubre el glomérulo está compuesta por 3 capas. Principalmente tenemos la lámina densa, la cual es la capa media, y esta mide cerca de 100 nanómetros de espesor y contiene colágeno tipo 4. A ambos lados de estas tenemos las capas menos electrodensas conocidas como láminas raras, las cuales contienen fibrotectina, laminina, proteoglucanos polianiónicos, perlacano y agrina, ambos ricos en sulfato de parano. La fibrotectina y la laminina ayudan a los pedícelos y las células endoteliales a conservar su unión a la lámina basal. Láminas raras se dividen en lámina rara interna que se encuentra entre las células endoteliales de los capilares y la lámina densa. Y la lámina rara externa está situada entre la lámina densa y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Todo aquel filtrado que escape del glomérulo y vaya a pasar al espacio de Bowman, primeramente tiene que pasar por la barrera de filtración, la cual es bastante compleja ya que está compuesta por la pared endotelial del capilar, la lámina basal y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Seguimos hablando y hablaremos ahora entonces de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la unidad renal en forma de glande y hueca que contiene el glomérulo renal, cuya función va a ser el filtrado del líquido que va a ser excretado.
La cápsula de Bowman la forman dos capas, la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal de la cápsula de Bowman está formada solo por epitelio plano simple y no tiene función en el proceso de filtración. Podemos verla en esta imagen señalada con una flecha azul. Esta imagen es de microscopía óptica. Mientras que la capa visceral de la cápsula de Bowman está formada por una serie de células muy especificadas, muy modificadas, cuya función específica es el proceso de filtración. Estas células se denominan podocitos. Los podocitos son células grandes que contienen, no son muy diferentes a las otras células porque en cuanto a su cuerpo celular, porque contienen aparato de Golgi, un núcleo irregular, retículo endoplasmático rugoso y múltiples ribosomas libres. Lo que las hace un poco diferente al resto es que poseen múltiples prolongaciones citoplasmáticas en forma de tentáculos denominadas prolongaciones primarias. O mayores. Estas prolongaciones primarias van a rodear el eje longitudinal de los capilares glomerulares, pero en realidad no van a tener un contacto cercano a ellas. A su vez, las prolongaciones primarias van a tener otras múltiples prolongaciones que van a ser de forma ordenada, denominadas pedícelos o prolongaciones secundarias. Los pedícelos se van a encargar de envolver en su mayoría al capilar glomerular a través de una interdigitación con otros pedícelos provenientes de otras prolongaciones primarias provenientes de otro podocito. Los pedícelos poseen un glucocáliz bien desarrollado formado por podocalixina y podendina, descansan en la lámina rara de la lámina externa y también no tienen organelo citoplasmático, pero sí tienen microtúbulos y microfilamentos. Estas interdigitaciones que les comentaba se observan de tal manera en que forman hendiduras estrechas entre ellas. Estas hendiduras se denominan hendiduras de filtración y es allí por donde va a pasar el líquido justo antes de ser vaciado en el espacio de Bowman, es el último sitio. En la imagen que estamos viendo, es un esquema de la interacción entre los podocitos, las prolongaciones primarias, las prolongaciones secundarias y las láminas, para que veamos un poco cómo es la interacción entre ellos. En esta imagen vemos una microfotografía electrónica de un barrido del glomérulo renal y su amplificación, donde vemos señalados con una flecha azul las prolongaciones primarias, una flecha verde las prolongaciones secundarias, tenemos el podocito principal y vemos con un aumento en forma circular la hendidura de filtración que les comentaba. Porque es aquí donde se va a dar el filtrado en estas hendiduras. Pero ¿cómo ocurre el proceso de filtrado? Pues lo primero que ocurre es que la lámina basal se encarga de filtrar el líquido proveniente de los capilares glomerulares a través de la fenestra. La lámina densa atrapará todas las moléculas mayores a 64.000 Daltons, mientras que la lámina rara impedirá el paso de aquellas moléculas incapaces de deformarse o que posean carga negativa. Luego, el líquido restante que si logra pasar estará conformado por moléculas pequeñas, algunas macromoléculas y iones. Este líquido va a pasar por las hendiduras de filtrado, de la lámina basal a las hendiduras de filtrado. Y no van a pasar por la hendidura de filtrado aquellas moléculas mayores a 4 nanómetros o que posean carga positiva. Finalmente, de la hendidura de filtrado, el líquido que logra atravesar llega al espacio de Bowman y en este momento cambia su nombre a ultrafiltrado glomerular. Finalmente, la cápsula de Bowman drenará el túbulo proximal por el polo urinario. Y así entonces, como en esta imagen de microscopía óptica que está teñida con hematocilina de eosina, podemos observar y diferenciar fácilmente que estamos en la corteza renal. Y lo hacemos porque podemos ver todos los elementos de la nefrona cortical o de la porción cortical de la nefrona, que son los elementos que ya acabamos de describir, como lo son el corpúsculo renal, que engloba a su vez al glomérulo renal y a la cápsula de Bowman. Estamos viendo a la capa parietal de la cápsula de Bowman, que está allí señalada, así como los polos vascular y urinario. Y a su vez estamos viendo los elementos que aún faltan por describir, que son las porciones contorneadas del túbulo proximal y del túbulo distal, que se desarrollarán a continuación. Hablando de lo que sería el túbulo proximal, partimos de la idea principal de que está formado por un epitelio simple de células cúbicas eosinófilas con ribete en cepillo o microvellosidades. Este mide aproximadamente 60 micras de diámetro, 14 milímetros de largo e interviene en lo que sería la reabsorción de un 80% de agua, sodio, cloro, el 100% de proteínas, aminoácidos y glucosa del ultrafiltrado y lo que sería la secreción de ácidos orgánicos, bases y otras sustancias que van hacia el ultrafiltrado. Las células cúbicas que lo conforman
poseen una membrana plasmática basal con repliegues u estriaciones profundas donde se encuentran las mitocondrias que van a estar relacionadas con lo que sería el transporte activo de la bomba del sodio. Mientras que las membranas apicales de las células poseen numerosas microvellosidades largas en forma de ribete de cepillo que son las que van a actuar en lo que sería la secreción y la reabsorción. El túbulo proximal se ha dividido morfológica y funcionalmente en dos porciones. Una porción contorneada llamada pars convoluta que ocupa lo que sería la corteza renal y otra porción recta o pars recta que ocupa lo que serían los rayos medulares de la corteza y la porción externa de la médula renal. Sin embargo, existe una subdivisión de las características ultracelulares del túbulo proximal que nos interesa más histológicamente y que lo divide en tres porciones, S1, S2 y S3. En la lámina tenemos un cuadro resumen con las características de cada porción. Sin embargo, podemos interpretarlo y destacar principalmente que la primera porción es la más fácil de identificar en lo que serían los cortes histológicos, ya que las células tienen un abundante citoplasma ácido fílico con un ribete en forma de cepillo muy bien desarrollado, paz positivo con microvellosidades largas y densamente agrupadas. Contiene numerosas mitocondrias y además bastantes uniones intercelulares paracelulares que permiten el transporte iónico entre las células. Ahora, la transición entre S1 y S2 es gradual. Se basa principalmente en lo que sería una disminución en la complejidad de las estructuras. Observamos que las microvellosidades se van haciendo más cortas, las mitocondrias bajan en lo que sería su tamaño y su número y las interdigitaciones entre las células se encuentran solamente laterales. Y por último, en S3, el epitelio es cúbico simple, las microvellosidades son aún menos numerosas, más cortas y lo que se observan son peroxisomas y mayor retículo endoplásmico liso. Para finalizar, en esta última diapositiva encontramos diferentes cortes histológicos de los túbulos proximales, donde apreciamos lo siguiente. En la primera figura es notable la diferencia entre lo que es el citoplasma colorido, abundante de un túbulo proximal del citoplasma claro, que se observa claro y menos abundante de un túbulo distal. En la segunda figura vemos las características prominentes, importantes de lo que sería un citoplasma abundante eosinófilo de los túbulos proximales y el ribete en cepillo fácil de identificar. Entonces, el tamaño citoplasmático, la altura de las células y lo que sería el ribete en cepillo fácil identificable nos dicen que estamos en la primera porción de lo que sería el túbulo proximal contorneado. En la tercera figura simplemente vemos la afinidad que tiene el túbulo proximal, el ribete en cepillo, por los reactivos de la coloración PAS, que los marcan y los tiñen bastante bien. Y en la última figura tenemos un corte teñido con plata que, si nos damos cuenta, tiñen bastante lo que serían las membranas basales del ribete en cepillo. El asa de gel es un tubo en forma de horquilla similar a la letra U, siendo esta la porción de la nefrona que conduce del túbulo contorneado proximal hasta el túbulo contorneado distal. El segmento delgado del asa de gel presenta un diámetro variante entre 15 y 20 micras, y a su vez está formado por células epiteliales escamosas que presentan una altura entre 1.5 y 2 micras. Cabe destacar que la longitud del segmento delgado del asa de gel puede variar de acuerdo a la ubicación de la nefrona. En las nefronas corticales, el segmento delgado va de 1 a 2 milímetros de longitud, e incluso en muchas ocasiones este se encuentra ausente, mientras que en las nefronas yuxtamedulares el segmento delgado es mucho más largo, que va de 9 a 10 milímetros de longitud. Este se continúa formando un asa en forma de horquilla que se extiende hasta un plano profundo hasta llegar así a las papilas renales. Como se puede observar en el esquema, como mencioné anteriormente, el túbulo contorneado proximal se continúa con la porción, o también conocido como segmento delgado descendente del asa de gel. Luego tenemos el asa que se encuentra en forma de horquilla, es conocido como el asa de gel, y la porción que comunica a esta última con el túbulo contorneado distal es conocido como segmento delgado ascendente del asa de gel. El segmento delgado del asa de gel se encuentra revestido por epitelio plano simple, y las estructuras finas que componen a las células epiteliales son comunes, es decir, presentan núcleos alargados, citoplasma proyectado hacia la luz, presentan pocas microvellosidades en la zona luminal y de igual forma el citoplasma se encuentra formado por escasos organelos.
De esta manera, el segmento descendente delgado del asa de Helle se encuentra permeable al agua debido a los canales de aquaporina, al igual que a la urea, el sodio, el cloro y otros iones, mientras que el segmento delgado ascendente del asa de Helle se encuentra permeable a la urea, al cloro y al sodio, y relativamente permeable al agua. De esta forma continuamos y podemos observar cortes histológicos correspondientes al segmento delgado del asa de Helle. Se pueden observar dos figuras o imágenes. En la figura número 1 se puede observar una flecha negra alargada señalando el segmento delgado del asa de Helle. Acá se pueden apreciar las características histológicas mencionadas con anterioridad, como es el núcleo alargado, el citoplasma con escasos organelos y el segmento recubierto por epitelio plano simple. Mientras que en la figura número 2, de igual forma, se aprecia el segmento delgado del asa de Helle señalado con la flecha negra alargada. Pero a su vez, a su lado izquierdo se puede observar una flecha negra, pero mucho más corta. Este señala al segmento grueso del asa de Helle, y la principal característica o diferencia entre ambas es que el segmento delgado está revestido por epitelio plano simple, mientras que el segmento grueso está revestido por epitelio cúbico simple. El túbulo distal, constituido por un epitelio cúbico simple, carece de microvellosidades tan abundantes o interdigitaciones laterales tan complejas como las del túbulo proximal. Este posee un citoplasma muy acidófilo, mayor diámetro luminal y su recorrido puede dividirse en tres regiones: la pars recta o rama gruesa ascendente, la mácula densa y la pars convoluta o túbulo contorneado distal. La pars recta o rama gruesa ascendente es la continuación de la rama delgada ascendente del asa de Helle. Esta presenta células cúbicas bajas y un citoplasma muy acidófilo. Mide casi 1 centímetro de largo y sus células generan unas zonas de oclusión muy eficaces. Esto presenta impermeabilidad al agua y a la urea, pero sus células generan bombas de cloruro y tal vez de sodio, las cuales transfieren sodio y cloro hasta el tejido conjuntivo, lo que disminuye la concentración de estos iones en el ultrafiltrado de la luz de la porción recta del túbulo distal, hasta tal extremo que al momento de llegar a la unión córtico-medular es bastante hiposmótico, pero la concentración de urea sigue siendo alta. La mácula densa está formada por células del túbulo distal ubicadas entre las arteriolas glomerulares aferentes y eferentes. Estas están próximas a la región mesangial extraglomerular. Las células que se encuentran próximas a esta zona son más angostas, en consecuencia los núcleos están cercanos entre sí, por lo que la zona aparece más densa en los preparados de microscopia óptica. La pars convoluta o túbulo contorneado distal mide menos de 5 milímetros de longitud, son impermeables al agua y su ultrafiltrado lo descargan en los túbulos colectores. Sus células cúbicas presentan receptores de aldosterona y bombas de intercambio sodio-potasio, ambos de localización basal. Sus células son menos acidófilas, carecen de borde en cepillo y es característico observar el núcleo en la zona apical. Como podemos observar en la imagen, con la flecha amarilla tenemos los túbulos contorneados distales, con la flecha azul señalamos los túbulos colectores y con la flecha roja señalamos los túbulos contorneados proximales. El aparato yuxtaglomerular está constituido por tres partes: la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. La mácula densa está en contacto directo con las células yuxtaglomerulares, ya que solo hay una lámina basal incompleta que los separa, a través de la cual las células de la mácula densa envían prolongaciones citoplasmáticas. Solo están especializadas y forman parte de la mácula aquellas células de la pared del túbulo que están en contacto directo y orientadas hacia las células yuxtaglomerulares. Sus células son cúbicas a cilíndricas bajas y presentan un aparato de Golgi ubicado entre el núcleo y la lámina basal. Las células yuxtaglomerulares son miocitos lisos modificados de las arteriolas glomerulares aferentes y muchas veces eferentes. Su citoplasma posee gránulos que contienen la enzima renina. Posee un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi bien desarrollado, lo cual coincide con su función secretora de proteínas. Y las células mesangiales extraglomerulares, que están ubicadas entre el espacio de las arteriolas glomerulares aferentes y eferentes. En esta imagen podemos observar un tratado de hematocilina y eosina, el glomérulo renal y señalado allí el túbulo contorneado distal. Las células de la mácula densa en contacto directo con las células yuxtaglomerulares, formando así el aparato yuxtaglomerular.
Túbulos colectores. Comienzan en la corteza y transcurren hasta la médula por los rayos medulares. Tienen un tamaño de 200 milímetros y su epitelio es de tipo cúbico simple, es decir, un núcleo redondo central, límites celulares bien definidos y un borde apical redondeado que a menudo forma una eminencia cónica convexa que es característica de esta luz. Además posee 3 regiones, una cortical, una medular y una papilar, que también se conoce como los conductos de Bellini, y su función principal es transportar y modificar el ultrafiltrado de la nefrona a los cálices menores del riñón. Como ya les había dicho, esta estructura se puede separar en 3 regiones: los túbulos colectores corticales, que se encuentran entre los rayos medulares y poseen 2 tipos de células. Las células principales o células claras, que tienen un núcleo central y oval, pocas mitocondrias y microvellosidades cortas y dispersas, que en realidad son pliegues basales, y canales de acoporina 2 sensibles a la hormona antidiurética hipoficiaria, que básicamente controla la permeabilidad del agua en estos túbulos colectores. Las células intercaladas oscuras tienen un núcleo redondo central, abundantes mitocondrias, micropliegues apicales, es decir, no tienen pliegues basales, pero sí interdigitaciones vasolaterales que le permiten unirse a las células vecinas. Poseen también numerosas vesículas apicales. Estas células se encargan básicamente del transporte y de la reabsorción de hidrógeno a través de la bomba hidrógeno ATPasa y de la secreción de bicarbonato también. En esta porción de los túbulos colectores ocurre la eliminación de sodio y potasio por medio de la aldosterona y del péptido natriurético auricular. Los túbulos colectores medulares son de mayor calibre y tienen una zona externa que posee tanto células intercaladas como principales y una zona interna que solo posee células principales. Los túbulos colectores papilares, también llamados conductos de Bellini, poseen células cilíndricas altas y un tamaño grande, de entre 200 a 300 micras, y se abren en el área cribosa de la papila renal para llevar la orina que transportan hacia el cáliz menor del riñón. En la siguiente imagen podemos ver en la parte superior una flecha amarilla. Esta flecha amarilla señala un túbulo colector y una flecha azul claro que señala la porción gruesa del asa Henle. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros entre ambas estructuras? Pues en la imagen inferior se aprecia mejor que el epitelio del túbulo colector es mucho más grueso en comparación al del asa Henle y su coloración es mucho menor que el de la misma. En la siguiente imagen podemos apreciar mucho mejor que con la flecha amarilla está señalado un túbulo colector en donde algunas células incluso ya tienen la eminencia cónica convexa que es característica, como les había dicho anteriormente, de esta luz. También hay una flecha anaranjada que señala la porción delgada del asa Henle, que no es más que un epitelio plano simple, y una flecha color azul claro, que es la porción gruesa de esta asa con una pigmentación mucho más fuerte y con un epitelio cúbico simple más delgado. Intersticio renal es un tejido conectivo laxo compuesto por células y matrices extracelulares. Los túbulos seminíferos y la gran red vascular del riñón se hallan totalmente rodeados por elementos finos de tejido conjuntivo denominado intersticio renal. En la corteza ocupa el 7% del volumen, mientras que en la médula aumenta no solo de proporción sino también en importancia, ocupando el 30% del volumen. La corteza se compone por células fibroblastos, macrófagos, células de antígenos y células dendríticas, mientras que la médula está compuesta por células fibroblastos, macrófagos y células intersticiales. En este corte histológico de médula podemos observar las células intersticiales, que tienen forma irregular, núcleos alargados y transversales, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi bien desarrollado. Hoy les voy a hablar sobre la circulación arterial del riñón. Está unida primeramente por la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal. Esta, antes de entrar al hilo renal, se bifurca en arteria renal anterior y arteria renal posterior. Estas arterias se dividen en arterias segmentarias, que son 5 en total, las cuales se ramifican en arterias lobulares, que son una para cada lóbulo del riñón. Estas arterias lobulares se subdividen en arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares discurren en el espacio entre las pirámides renales hasta llegar al sitio de la unión córtico-medular. En este lugar, estas arterias se dividen nuevamente y forman las arterias arqueadas, llamadas así por la forma de arco que estas toman en torno a la base de las pirámides renales. Estas arterias arqueadas, sus ramas terminales, penetran en la corteza y forman las arterias interlobulillares, las cuales irrigan
los glomérulos de los corpúsculos renales a través de las arteriolas glomerulares aferentes. Estos glomérulos son drenados a su vez por las arteriolas glomerulares eferentes, de las cuales existen dos tipos. Los primeros son las que drenan los glomérulos de las nefronas corticales y los segundos son los que drenan los glomérulos de las nefronas yuxtamedulares. Los primeros se ramifican y forman una red capilar que es llamada red capilar peritubular, que irriga la totalidad del laberinto cortical, exceptuando por supuesto los glomérulos. Mientras que las segundas, las nefronas yuxtamedulares más los glomérulos del cuadrante inferior, originan de 10 a 25 capilares largos, que se unen en el plano profundo de la médula. Estos son llamados los vasos rectos. En la segunda lámina podemos observar lo que sería en la imagen de la derecha. Primeramente observamos con la flecha amarilla observamos una arteriola eferente, la cual se caracteriza por la forma que tiene, una forma de horquilla. Inferior a esta encontramos con la flecha verde la arteriola aferente, y con la flecha roja podemos observar lo que sería una arteria interlobulillar. Como observamos, es una arteria mucho más gruesa que las anteriores. Mientras que en la imagen de la izquierda podemos observar lo que sería una arteria arqueada señalada con la flecha. El drenaje venoso renal tiene su inicio en lo que es la zona subcapsular de la corteza, con lo que son las venas estrelladas que podemos encontrar en la diapositiva, que están representadas con la flecha de número 5. Estas venas se encuentran en una disposición radiada a lo largo de toda la superficie renal interna. Estas mismas venas van a drenar en lo que son las venas corticales radiadas o las venas interlobulillares, las cuales están dispuestas de forma perpendicular a la cápsula fibrosa de la corteza renal. Al mismo tiempo, estas venas seguirán profundizando dentro de lo que es la corteza renal para llegar hasta donde se encuentran, o para drenar más bien, a las venas arqueadas o a las venas arcuatas. Las venas arcuatas se encuentran representadas con la flecha que indica el número 6, y estas venas, aparte de recibir sangre proveniente de las venas interlobulillares, también reciben sangre proveniente de las vénulas rectas, que estas vienen de lo que es la médula renal. Después de esto podemos encontrar alrededor de cada una de las pirámides renales que emergen unas venas que son las venas interlobulares. Las venas interlobulares son las encargadas de drenar o de recibir la sangre proveniente de lo que son las arterias arcuatas, y estas se van a seguir profundizando en el seno renal. Mientras más se van acercando a dicho seno renal, van conformando troncos de gran calibre venoso, que sean más o menos 4 o 5 troncos, que después se van a unir para formar lo que es la vena renal, que esta vena renal se encuentra representada con lo que es el número 8 en la diapositiva, y las venas interlobulares se encuentran representadas con lo que es el número 7. Una vez se han conformado lo que es la vena renal, esta vena va a drenar en la vena cava inferior. Con respecto a la inervación renal, las fibras nerviosas que llegan al riñón son fibras no mielinizadas, simpáticas y que forman el plexo renal que sigue a la arteria renal. Los cuerpos celulares de estas fibras se distribuyen a través del plexo aórtico y celíaco. Por su parte, las fibras simpáticas se distribuyen a través de las ramas del árbol arterial renal. Estas fibras llegan al epitelio de los túbulos renales, las células yuxtaglomerulares e intersticiales y a la cápsula del riñón. También se describen fibras sensoriales y parasimpáticas del nervio vago en el riñón. La pelvis renal se divide en cálices mayores y cálices menores, y estos a su vez se encuentran revestidos por 3 capas, que las podemos apreciar en la imagen que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva. La primera, que se encuentra señalada con una flecha roja, es el epitelio de transición, que a su vez presenta 3 partes. La parte más superior presenta células en forma de paraguas, células en paraguas en forma de cúpula, y una parte intermedia, y la última, que es de células basales. La tercera se encuentra señalada con una flecha azul, y es la lámina propia de tejido conectivo subepitelial en forma laxa, que va a terminar en la tercera capa, que es la capa muscular, que se encuentra señalada con una flecha verde. Esta capa muscular a su vez se divide en 2 capas.
La primera es la capa muscular longitudinal interna y la segunda es la capa muscular circular externa. Podríamos decir que hay una cuarta capa, que es la capa adventicia, y esta es de tejido conectivo laxo y que rodea la capa muscular. Los cálices mayores, salvo por su tamaño, son muy semejantes a los cálices menores y a la pelvis renal. Los cálices menores son una expresión en forma de copa de la pelvis renal. En la imagen de la izquierda podemos observar el epitelio de transición que caracteriza estas estructuras. Podemos observar también que en cada cáliz menor se proyecta una papila renal. La punta de estas papilas es conocida como área cribosa y se encuentra perforada por unos orificios que representan los conductos de Bellini. Sin embargo, podemos ver en la imagen de la derecha un acercamiento de esta área cribosa y podemos observar con mayor claridad estos conductos de Bellini. Estos son los responsables de expulsar la orina hacia el cáliz menor. Sin embargo, el epitelio de transición actúa como una barrera impermeable para evitar que la orina entre en contacto con el tejido conectivo intersticial subyacente. Los uréteres son dos tubos que se encargan de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga con movimientos parecidos a los movimientos peristálticos. Se componen de 4 capas concéntricas como son una mucosa, una capa muscular, una capa fibrosa externa y una capa adventicia. En la capa mucosa podemos denotar que tiene la presencia de pliegues que están protruidos hacia la luz del uréter. Estos pliegues se pueden denotar mejor cuando el uréter está distendido. Tenemos la presencia de una lámina propia, también conocida como urotelio, que está compuesta por un tejido conjuntivo denso, irregular y fibroelástico. A su vez, este urotelio está recubierto de un epitelio de transicional con un grosor de 5 a 6 capas celulares. En este epitelio transicional podemos denotar que las células presentes son bastante claras y con límites bien definidos. En las células más basales podemos encontrar que son cuboidales y cilíndricas, y en las células más apicales podemos encontrar que son redondeadas, aplanadas con un núcleo presente. En cuanto a su tinción, suelen ser más acidofílicas y también podemos encontrar binucleadas. Existe también la presencia de una lámina basal que se encarga de separar el epitelio de transición con la lámina propia subyacente. En cuanto a la capa muscular, tenemos una singularidad, que es que en los 2 primeros tercios proximales del uréter podemos encontrar solo 2 capas de musculatura lisa, una longitudinal interna y una circular externa. Pero al acercarnos a su parte más distal, específicamente a su último tercio distal, podemos encontrar la presencia de una tercera capa de musculatura lisa con disposición longitudinal. Entonces, en los tercios inferiores podemos encontrar 3 capas, una longitudinal interna, una circular externa y una longitudinal externa. Todas estas capas están dispuestas de forma helicoidal y la separación de las hélices va a variar. La capa fibrosa no es tan notable y se caracteriza porque en su parte proximal se funde con la cápsula del riñón y en su parte distal se funde con el tejido conjuntivo de las paredes de la vejiga. La adventicia, por otra parte, es un tejido conjuntivo fibroso que posee vasos sanguíneos, nervios y células adiposas y fija al uréter a la pared posterior del cuerpo y a las estructuras contiguas. La vejiga. La vejiga es un órgano hueco, un músculo membranoso que pertenece al aparato urinario. Esta va a recibir a la orina mediante los uréteres, la va a almacenar y posteriormente la va a expulsar mediante la uretra durante la micción. Histológicamente, la vejiga se parece al uréter, exceptuando que esta tiene una estructura mucho mayor y no posee una luz en forma de estrella. También tenemos que la vejiga va a estar constituida por una mucosa principalmente, que presenta pliegues cuando ésta está vacía. Esta mucosa va a estar constituida por un epitelio transicional, que en el aparato urinario se conoce como urotelio, que va a estar constituido de capas de células epiteliales que permitan la capacidad de extenderse o encogerse dependiendo del grado de distensión necesario. Esta mucosa también va a estar conformada por células cupuliformes, que poseen un núcleo redondeado, un citoplasma eosinófilo
y una morfología cambiante, dependiendo si la vejiga está llena o está vacía. Posteriormente tenemos la lámina propia. La lámina propia va a estar constituida por una capa interna de tejido conectivo laxo fibroelástico y una capa externa de tejido conectivo denso. Después vamos a encontrarnos con la capa muscular, que va a estar constituida por 3 subcapas de músculo liso: la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. La circular media es la que va a formar el esfínter uretral interno a nivel del cuello vesical. Por último tenemos que la vejiga va a estar completamente tapizada por adventicia o serosa dependiendo de la zona. Dado que el volumen de este órgano puede cambiar de acuerdo a la cantidad de orina que éste vaya a contener, su mucosa puede presentar pliegues o no hacerlo. En la imagen número 1 podemos apreciar que este no se encuentra distendido, y esto explica la gran cantidad de pliegues representados con las flechas azules. Además, el epitelio de transición, señalado con las líneas rojas y las letras TE, es bastante grueso, pero si se encontrase distendido, este sería mucho más delgado. También se observa que la muscular está compuesta por las 3 capas previamente descritas, que son la longitudinal interna, señalada con la letra IL, la muscular media con la MC y la longitudinal externa con la letra OL. Estas capas musculares están rodeadas por una adventicia, que está compuesta por un tejido conectivo laxo, pero también puede estar rodeada por una serosa, dependiendo de la parte de la vejiga que se examine. En la imagen número 2, la mucosa de la vejiga está tapizada por un epitelio de transición, que está señalado con la letra TE en el círculo verde, en el cual se pueden ver un poco las células cupuliformes previamente descritas también. Este epitelio está separado del tejido conjuntivo subyacente por una lámina basal, y esta lámina basal está ubicada en donde se marca el corchete amarillo. Con frecuencia se dice que este tejido conjuntivo subepitelial está dividido en una lámina propia, que está señalado con la letra LP, y una submucosa, que está señalado con la letra SM. La abundancia de la vascularización queda demostrada por la gran cantidad de vénulas y arteriolas en esta zona, señalada con la letra A y la letra B pequeña, respectivamente. El detalle de la imagen 2, que está en mayor aumento en la región del recuadro rosado trazado sobre el epitelio de transición, se pueden observar con más detalle las células cupuliformes, que son grandes y están señaladas con una flecha rosada en la superficie libre. Estas células características de la vejiga vacía, cuando el órgano se distiende, en cambio, esta acumulación de orina hace que estas células dejen de ser tan redondas y se vuelvan aplanadas. Y también, como pudimos habernos dado cuenta, pueden ser binucleadas. Hola, soy Andrés Romero y el punto a desarrollar es la uretra masculina. Bien, en la parte central de la diapositiva, central inferior, vamos a ver la división macroscópica de la uretra masculina. Para comenzar, tenemos una uretra prostática, una uretra membranosa, una uretra vulvar y una uretra peniana. Pues bien, nos vamos a enfocar desde el punto de vista histológico en la uretra prostática y la uretra membranosa. La uretra prostática, para comenzar, posee un epitelio de transición al que le suelen llamar urotelio. Sabemos como un epitelio de transición, en la base las células son fusiformes, cercano a la luz o al lumen, las células son en forma de domo, eso es el urotelio. En la uretra prostática también va a tener una lámina propia, la cual vamos a ahondar más adelante, pero dando una pequeña reseña, sería una lámina propia conformada por tejido conectivo fibroelástico con numerosas glándulas de Litre o glándulas periuretrales. En la imagen superior derecha podemos observar tanto el urotelio como las glándulas periuretrales señalizadas. Bien, ¿qué van a hacer estas glándulas periuretrales? Lubricar a través de su secreción mucosa el revestimiento epitelial. También vamos a tener en la uretra prostática numerosos canalículos, numerosas perforaciones, que son los conductillos prostáticos y los conductos eyaculadores. Bien, pasando a la uretra membranosa, esta uretra membranosa también va a tener una lámina propia igual a la de la uretra prostática,
con numerosas glándulas de L3, con bastante tejido fibroelástico, pero la diferencia entre la uretra membranosa y la uretra prostática va a estar en el epitelio. El epitelio de la uretra prostática, como dijimos, es un epitelio de transición, y el revestimiento epitelial de la uretra membranosa es cilíndrico y va a ser estratificado y pseudoestratificado. Según el Ross Paulina, es una combinación entre los dos, entre epitelio cilíndrico estratificado y epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Sin embargo, en el Garner de histología, en la 4ª edición, nos comenta que la mayoría es epitelio cilíndrico estratificado con algunos parches de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. En las imágenes de la izquierda de la diapositiva podemos observar señalizado con una flecha negra el revestimiento epitelial de nuestra uretra. Eso que está allí es nuestra uretra, donde está MU, y alrededor vamos a observar pues la lámina propia, el revestimiento epitelial, y las imágenes superiores son de lo que hablamos: epitelio cilíndrico estratificado y epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La uretra esponjosa, o también llamada uretra peniana, es la porción más larga de la uretra, con 15 centímetros de largo. Sigue toda la longitud del pene y termina en la punta del glande como orificio uretral externo. Este segmento se denomina así porque se halla en el cuerpo esponjoso. Está recubierto de un epitelio cilíndrico estratificado, entremezclado con placas de epitelio cilíndrico pseudoestratificado y plano estratificado no queratinizado. La porción terminal alargada de la uretra en el glande del pene, la fosa navicular, tiene un revestimiento de un epitelio plano estratificado no queratinizado. La lámina propia de las 3 regiones se compone de tejido conjuntivo fibroelástico laxo con una vasculatura abundante. Además, contiene múltiples glándulas de Litre, las cuales son glándulas uretrales mucosecretantes, cuya secreción mucosa lubrica el recubrimiento epitelial de la uretra. La uretra es corta, mide de 3 y 5 centímetros de longitud, desde que comienza la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina, donde normalmente termina justo detrás del clítoris. La mucosa se describe comúnmente con pliegues longitudinales. Al igual que la uretra masculina, el principio del revestimiento es epitelio de transición, una continuación del epitelio vesical, pero cambia a epitelio estratificado plano antes de su terminación. Por lo tanto, en el tubo fibromuscular que transporta orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior a través del orificio externo de la uretra, el tamaño, la estructura y la función de la uretra son diferentes tanto en hombres como en mujeres. El epitelio que recubre el interior de la vejiga es un epitelio transicional. Cuando se inicia de la vejiga urinaria, después se transforma en un epitelio estratificado columnar y cerca del meato urinario se transforma en epitelio estratificado escamoso. Existen pequeñas glándulas productoras de moco que protegen la uretra de la corrosiva orina. Como mencioné en la lámina pasada, se observa epitelio de transición y en algunas zonas epitelio cilíndrico, pseudoestratificado o estratificado. A menudo se encuentran glándulas intraepiteliales mucosas, las glándulas de Litre. La lámina propia se compone de tejido conectivo laxo, con plexos venosos muy bien desarrollados, semejando a un cuerpo esponjoso. La mucosa está rodeada de una capa longitudinal de músculo liso. No hay túnica adventicia, pues la capa de tejido conectivo de la vagina actúa como túnica. En la imagen que tenemos en la diapositiva podemos observar, siguiendo la numeración, que en el primer número encontramos lo que es el epitelio de transición. En el número 2 encontramos las glándulas intraepiteliales de Litre, lo que mencioné anteriormente. Y en el número 3 encontramos lo que es la lámina propia. Esto tiene una tinción de hematocilina y eosina. La uretra es el conducto que conduce la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior del cuerpo. En el lugar donde la uretra atraviesa el perineo es rodeada por una capa de músculo esquelético.
Este forma el esfínter externo de la uretra, que es quien tiene el control voluntario de la micción. La uretra mide de 3 a 5 centímetros de longitud, por lo que es mucho más corta que la uretra masculina, que mide de 15 a 20 centímetros. En esta primera lámina vamos a poder observar que en la mucosa de la uretra se levantan pliegues longitudinales que hacen que la luz tenga un aspecto laberíntico. Esta mucosa está revestida por un epitelio urinario en la parte que está próxima a la vejiga. Lo podemos ver señalado en color negro. El resto de su longitud está cubierto por un epitelio plano estratificado no queratinizado, donde hay intercaladas pequeñas zonas de epitelio pseudoestratificado y epitelio cilíndrico estratificado. A partir de este epitelio se imaginan glándulas que son llamadas glándulas de Litre. Estas son glándulas tubulares ramificadas que producen moco para lubricar la luz de la uretra, y la veremos con un mayor aumento de la mucosa en la siguiente lámina. En color gris vamos a poder observar lo que es la capa del músculo liso. La capa muscular interna la vemos señalada en color verde, y en color azul podemos observar lo que es la capa muscular longitudinal externa. Aquí tenemos un aumento de la mucosa. Podemos observar el epitelio de transición señalado en color negro y las glándulas de Litre en color amarillo. Por debajo de este epitelio hay una lámina propia, la podemos ver señalada en color rojo, donde hay un abundante plexo venoso. Este plexo venoso algunos autores lo consideran como un tejido eréctil, que es el equivalente al tejido esponjoso que cubre la uretra masculina. En color azul podemos ver la luz de las venas que forman este plexo venoso, y por fuera de este hay una capa de músculo liso, la cual está organizada en dos capas, una circular externa y una longitudinal interna, ya anteriormente mencionadas. Por fuera de esta capa muscular hay un tejido conectivo que la rodea. En esta tercera lámina podemos observar las capas, la capa mucosa, muscular y adventicia, que están delimitadas con puntos en color rojo, si bien se pudiesen apreciar. Acá podemos observar con más detalle las capas. La mucosa, en donde encontraremos el epitelio y la lámina propia, la capa muscular, en donde encontraremos lo que son las capas muscular longitudinal interna, la capa muscular circular y la capa muscular longitudinal externa. Y por último tendremos a la capa adventicia. Y por último podemos observar en esta lámina con mayor aumento en la mucosa que en la imagen A encontraremos señalados lo que es el epitelio, también conocido como urotelio, la capa mucosa y la lámina propia. Y en la imagen B vamos a poder ver las fibras musculares lisas tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal. Y por último vamos a poder observar la capa muscular. Muchísimas gracias.